Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de coordenadas. Vamos a abrir un nuevo archivo. AutoCAD presenta principalmente tres tipos de coordenadas: las coordenadas absolutas, las relativas y las coordenadas del tipo polar. Vamos a ver estos tres tipos de introducción de datos en el programa. Antes de comenzar, vamos a ver exactamente qué serían estos conceptos de coordenadas. En esta imagen podemos ver un sistema de ejes X e Y en el cual yo puedo, mediante un conjunto de valores numéricos, establecer cualquier punto, en este caso en el plano horizontal, ¿no?, que me delimita el eje X e Y. Si estuviésemos hablando de un modelo tridimensional, haría falta un tercer valor, ¿no?, un tercer punto, que sería en el eje Z, el eje vertical, daría la altitud o altimetría de ese punto. En este caso, como estamos en un curso de AutoCAD 2D, vamos a tratar únicamente los ejes horizontales X e Y. Por poner un ejemplo, el punto número 3, ¿veis? Este que está aquí indicado, este punto de aquí, tiene una distancia en el eje X de 5. Aquí está marcado mediante una cuadrícula de una unidad de largo cada una de esas divisiones, y por lo tanto en el eje X tendríamos un valor a una distancia de 5 y a una altura en el eje Y de 1, veis que se eleva aquí un punto que nos determina dónde se ubica ese punto número 3. Estos serían coordenadas absolutas referidas al origen del proyecto. Este eje que aparece aquí, ¿no?, eje X e Y, se cruzan en un punto que es el origen de coordenadas y es la referencia general de nuestro proyecto. Entonces, a partir de este sistema podemos ubicar cualquier punto dentro del espacio de dibujo. Las coordenadas relativas serán unas coordenadas que hacen alusión a un punto concreto, ¿no?, del espacio modelo. Por ejemplo, pues cualquier punto. Si yo me sitúo, por ejemplo, aquí, las coordenadas relativas son referentes a este punto, ¿de acuerdo? El siguiente, ahora veremos que son muy fáciles de determinar. Las coordenadas polares son unas coordenadas que se determinan mediante un ángulo respecto al eje horizontal del proyecto y una distancia. Es otro sistema de coordenadas. Ahora lo veremos más claro dentro del proyecto. Conforme vayamos viendo los distintos tipos de coordenadas, ya sean absolutas, relativas o polares, veremos qué comandos nos permiten establecer o introducir los valores numéricos, como hemos visto en el ejemplo anterior, en la imagen, que nos permitan establecer el punto exacto según esos sistemas de coordenadas, ¿de acuerdo? Se usa mediante comandos dentro de AutoCAD. Para tratar los conceptos de coordenadas vamos a usar principalmente la herramienta línea, ¿vale? Aquí tenéis el icono. Ya sabéis que también escribiendo lin intro podéis activar lo que sería el comando de línea y empezar a dibujar haciendo clic izquierdo, ¿veis? Vais moviendo el cursor y vais posicionando distintos puntos y va generando una línea con distintas trayectorias. Cuando hayáis terminado de dibujar podéis pulsar escape, intro o botón derecho e intro, y de esta forma finalizaréis el proceso. Para repetir el último comando usado, recordad que podéis pulsar la barra espaciadora, ¿vale?, y activaría nuevamente la línea. Es la herramienta que vamos a usar para ver cómo posicionar, según las coordenadas del proyecto, distintos puntos de nuestro diseño. Este procedimiento que acabo de llevar a cabo, si os fijáis, es totalmente aleatorio, ¿vale? Estoy dibujando de forma totalmente, pues bueno, sin ningún tipo de precisión, ¿no?, de forma aleatoria. La idea de esta lección es que aprendamos a introducir valores de forma precisa y ajustándonos, ¿no?, a unas coordenadas determinadas. Lo que vamos a dibujar con la herramienta línea va a ser un trayecto, por ejemplo, un punto que se encuentre a 50 de altura del eje Y y a 100 unidades en el eje X, de 50 y 100. Vamos a trabajar siempre con, bueno, ahora al comienzo de la lección, con las coordenadas tipo absolutas, que van a tener en cuenta el origen del proyecto, que es este origen de aquí, el 0, 0. Entonces, si yo escribo, vamos a ver el procedimiento para localizar ese punto a 50, 100. Para llevar a cabo el proceso, vamos aquí veis, como podéis ver en AutoCAD, si quitáis un poquito de zoom, veis el origen, eje verde es el Y y el X, el horizontal, sería la coordenada en el eje X, ¿no?, este que aparece aquí en color magenta. Entonces le damos a línea
escribimos el símbolo de almohadilla, muy importante, cuando estamos trabajando en coordenadas absolutas hay que introducir la almohadilla, y el eje X es el primer valor que establecemos, que hemos dicho que serían 50 unidades. Para introducir la siguiente unidad, que es en el eje Y, la siguiente coordenada, quiero decir, pulsamos coma y en este caso 100, va a estar elevado a 100, ¿no? Intro, y fijaros, este es el primer punto, aquí lo podéis ver muy bien. Está a 50 del eje X en la horizontal y en la vertical hay 10 casillas, es en el eje Y el valor de 100. Si yo ahora, por ejemplo, pongo un segundo punto, voy a establecer un segundo punto, pondría almohadilla con mi teclado y, por ejemplo, lo vamos a establecer a 150 del eje X en la horizontal, coma 250 en la vertical, intro. Le doy a escape y este sería el siguiente punto. ¿Veis? Está haciendo el posicionamiento de los distintos puntos que yo voy estableciendo según estas coordenadas absolutas del proyecto, este eje 0, 0. De hecho, voy a hacer un ejemplo escribiendo el valor 0, 0. Pulso almohadilla 0, 0, intro. El origen lo he establecido en el origen del proyecto. Si quiero que se encuentre en este punto que está a 50 unidades, pues sería almohadilla 50, 50, intro. Y escape para salir del comando línea. ¿Veis? He dibujado la línea ahí. Si quiero dibujar, por ejemplo, sobre el propio eje X, podría dibujar una línea y estaría en el eje X, vamos a poner siempre almohadilla porque estamos trabajando en valor absoluto, almohadilla, por ejemplo, 150, coma, y en el eje Y, o sea, en el eje verde, 0, valor 0. Fijaros que se encuentra a 150 de distancia, pero sobre el eje X, por lo tanto tiene un valor de Y 0. También se pueden introducir valores negativos. Por ejemplo, el siguiente punto lo voy a establecer a un valor de, vamos a poner almohadilla, en el eje X lo voy a dejar en 150, coma, y en el eje Y vamos a poner menos 50, intro. ¿Veis? Lo he dejado en el mismo punto y he bajado aquí menos 50. Esto sería un sistema de trabajo mediante coordenadas. No quiere decir que siempre en AutoCAD trabajemos con este sistema, pero es importante que conozcáis cómo se pueden introducir valores o unidades, ¿no? Cómo se pueden dibujar líneas o cualquier tipo de elemento, un círculo, un arco, mediante coordenadas absolutas. Si observamos en AutoCAD, cuando yo introduzco cualquier elemento gráfico de dibujo, por ejemplo un círculo, un polígono, un arco, antes de comenzar a dibujar, lo primero que me solicita es que establezca ese punto de origen donde va a estar en este caso el centro de la circunferencia. Por lo tanto, yo podría introducir coordenadas absolutas, como hemos visto, almohadilla, y voy a poner 0, 0, de forma que esté en el origen del proyecto. ¿Veis? Ahora el origen de la circunferencia se encuentra en este punto. ¿Vale? Ese es un sistema para tener perfectamente ubicados todos los elementos mediante el sistema de coordenadas absolutas. El siguiente tipo de coordenadas que vamos a ver son las coordenadas relativas. Este tipo de coordenadas se usan cuando realmente no sabemos qué distancia hay del origen del proyecto. Estas coordenadas se emplean de forma relativa a un punto anterior. Es decir, yo podría coger la herramienta línea, hacer este punto y saber que el siguiente punto se encuentra, por ejemplo, a 50 en el eje X y 50 en el eje Y de distancia del punto origen. Entonces únicamente tengo que establecer el valor 50, 50, intro. No tengo que escribir ese valor de almohadilla, directamente me ha puesto con respecto a este punto un segundo punto que se encuentra a 50, 50. Esto es súper cómodo, ¿vale? Porque cuando estáis dibujando, por ejemplo, un muro, estoy dibujando el muro aquí y yo sé que este muro tiene un valor de largo, ¿no? Una longitud total de 100. Por lo tanto, con lo que ya sabemos que en el eje X tiene que tener un valor 100, escribo 100, coma, para el segundo valor, y en el eje Y 0, ¿vale? Va a tener una altura de 0, intro. Hemos dibujado un muro horizontal, en esta línea horizontal, con una longitud total, lo podéis ver o comprobar posicionando el cursor en un extremo, con un valor total de 100. Voy a repetir el proceso, pero dibujando en la vertical.
Selecciono línea, punto inicial, y el segundo punto va a ser en el eje X0, en el eje Y 100. Intro. He hecho un segundo punto con una longitud de 100 metros en la vertical. Aquí aparece también un ángulo, 90 grados, lo podéis ver a la derecha. Esos son lo que vamos a ver ahora, serían las coordenadas polares, ¿vale? Que están marcadas por una longitud y un ángulo con respecto al eje horizontal o a la línea horizontal, ¿no? de coordenadas del proyecto. Eso sería lo que se conocen como coordenadas relativas, siempre referenciadas a un punto anterior. AutoCAD por defecto funciona con este sistema de coordenadas del tipo relativo, ¿vale? Si no establecéis, no escribís almohadilla, siempre va a dibujar con un sistema de coordenadas relativas, es decir, respecto al último punto introducido dentro de nuestro proyecto. El siguiente punto aquí lo podéis ver, tiene una longitud pues, de 150, por ejemplo, 150, 0, porque en el eje vertical no voy a poner ningún valor, en el eje Y, por lo tanto quedaría totalmente horizontal. Igualmente, si quiero dibujar algún valor negativo, no hay ningún problema. Yo podría poner, pues por ejemplo, menos 50, menos 30. Fijaros que he ido hacia la izquierda. Es muy importante que tengáis en mente el esquema que os mostraba al comienzo de la lección. Con este esquema vais a entender muy bien cómo funciona el sistema de coordenadas, ¿vale? Desde el origen hacia la izquierda o hacia abajo siempre trabajamos con valores negativos, aquí está marcado. Yo sé que esto es un concepto muy básico para aquellos usuarios que tengáis conocimientos de geometría descriptiva o de dibujo técnico, pero bueno, para algunos usuarios que quizás seáis más inexpertos en el dibujo bidimensional, os resulta un poquito complicado visualizar cómo sería un sistema de coordenadas de tipo cartesiano, que es bastante común en el dibujo arquitectónico. Tened simplemente este esquema que os compartiré en la lección, que bueno, os explica cómo funciona un sistema cartesiano de forma bastante sencilla, ¿no? con el sistema de ejes X e Y, y donde el valor positivo siempre bueno, va a estar en el cuadrante superior derecho, y en el cuadrante inferior izquierdo vais a tener los valores doblemente negativos, ¿no? En los dos ejes. Aquí fijaros que funciona con valores positivos en el eje X, en este cuadrante, pero negativos en el Y. Aquí con positivos en el Y y negativos en el X. Muy importante esto siempre en mente de cara a que podáis entender lo que son esas coordenadas cartesianas. El siguiente sistema de coordenadas sería el de coordenadas polares. Hemos visto ya absolutas y relativas que funcionan usando el sistema cartesiano, y el otro sistema que es muy interesante sería el de coordenadas polares que podéis ver en esta imagen. Aunque parezca complicado, realmente es sencillo, de hecho a mí me parece incluso más sencillo que el sistema cartesiano de entender. Las coordenadas polares funcionan siempre mediante un valor numérico que marca la longitud de la línea. Este punto que yo estoy estableciendo en el espacio, es el punto P, está determinado por una distancia, que son 2,65 en este ejemplo, desde el origen, que es este origen de aquí, y por un ángulo, ¿vale? El ángulo siempre se toma como referencia respecto al eje X, a este eje horizontal que aparece en esta imagen, desde el origen, que sería esta línea, hacia, ¿veis? Aquí marca ese ángulo, 155 grados, hasta la línea de proyección hacia el punto, ¿vale? Entonces una coordenada polar siempre, o de este punto, se va a ubicar mediante una longitud y un ángulo, que lo veis aquí muy bien gráficamente y numéricamente. La longitud del radio, aquí está, 265, es ese valor de ahí, y el ángulo, este ángulo de aquí, 155 grados. Con este sistema tan sencillo, con dos valores, podemos establecer cualquier punto en el espacio, en este caso bidimensional, ¿de acuerdo? En el cartesiano teníamos el eje X y Y, e incluso si estuviésemos trabajando en un sistema tridimensional tendríamos los ejes X, Y y Z, y en este ejemplo únicamente con los valores de longitud y ángulo vamos a poder determinar pues ese punto P para nuestro proyecto. Vamos a ver cómo en AutoCAD podemos trabajar mediante coordenadas del tipo polar. De esta forma, con las coordenadas polares yo únicamente voy a necesitar, veis aquí se ve muy claramente, la longitud del segmento, de esta línea que estoy dibujando. Fijaros cómo en tiempo real AutoCAD os va mostrando la longitud de este segmento y el ángulo. Lo podéis ver en la segunda cajita, hay un ángulo, si voy subiendo, que va
aumentando su valor con respecto pues, al ángulo de la horizontal. Aquí estaría 0 grados. Y si voy subiendo 1 grado, 3 grados, ¿no? Va subiendo hasta, por ejemplo, 90 grados o incluso un valor mayor. Este es el sistema polar para establecer el siguiente punto. Para pasar de una cajita a otra de entrada de datos, podéis pulsar también tabulador. Fijaros que cuando pulso tabulador con el teclado, podéis probar, pasáis de un valor a otro. De forma que si yo quiero un punto que se encuentre a una distancia de 100 con un ángulo de 35, escribo 100, tabulador, 35, intro. Dentro ya he creado mi segundo punto usando esas coordenadas polares, que en este caso son relativas porque lo estoy haciendo respecto al origen o al punto inicial de la línea, de una forma bastante pues sencilla, ¿no? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Tengo este primer punto y la coordenada polar la introduzco mediante el valor, por ejemplo, de 50 tabulador y un ángulo de 5 grados, intro. ¿Veis? Este sería el segundo punto que se encuentra a 50 de distancia y con un ángulo de 5 grados. Ya sabéis que si os posicionáis encima del extremo de la línea podéis ver los valores generales de la misma. Incluso haciendo clic se podría modificar nuevamente este valor. Si ha habido algún tipo de error, voy a ampliar por ejemplo la longitud a 70 y el ángulo lo conservo en 5, intro. ¿Vale? Es una forma de prolongar la línea hasta ese punto mediante la introducción de un segmento de 100, de un segmento de 70 unidades de largo y 5 grados con respecto al eje horizontal. Principalmente estas serían las tres formas o los tres sistemas de trabajar con coordenadas dentro de AutoCAD. No os preocupéis, como os comentaba anteriormente, porque en el dibujo arquitectónico habitualmente dibujamos directamente sobre el modelo o el espacio 2D, introduciendo los valores, como veremos o hemos visto ya, ¿no? Con la introducción de valores mediante directamente el teclado, y iremos avanzando. Pero en algunos proyectos sí que es cierto que es importante referenciar el proyecto respecto a un origen y apoyarnos mucho en ese origen de coordenadas. Para ese tipo de diseños o dibujos yo os recomiendo que activéis, si os fijáis en la parte inferior derecha, donde dice personalización, donde están estas tres líneas, podéis mostrar el primer valor, que sería el valor de coordenadas, es este valor que tenéis aquí. Hacemos clic y fijaros que ahora en AutoCAD aparece en la parte inferior aquí lo podemos ver, voy a hacer un poquito de zoom. ¿Veis? Aquí se pueden ver las coordenadas conforme me voy moviendo por el proyecto, cómo se va modificando. Únicamente se van a ver afectadas las coordenadas en el eje X e Y. El eje Z, fijaros que se mantiene en un valor 0, 0, ya que estoy trabajando en el espacio bidimensional. Si estuviese trabajando con AutoCAD 3D, ¿no? Pulsando aquí, podéis visualizar el modelo en 3 dimensiones. Aquí sí podría establecer movimientos en el eje horizontal, en la vertical, y por lo tanto trabajar en esa tercera coordenada. Nosotros de momento durante el curso vamos a ver únicamente ese trabajo bidimensional, ¿vale? En los ejes X e Y. Vamos a poner el norte en la parte superior como siempre. Entonces que sepáis que aquí tenéis esa referencia también para conocer pues bueno, lo que serían las coordenadas del proyecto. Yo voy a desactivar esta opción. También os recomendaría que dentro de las opciones de visualización que tenéis aquí, ¿vale? Donde hemos sacado coordenadas, tengáis activo entrada dinámica. ¿Veis? Este valor de aquí yo os recomiendo siempre que esté activo. Es lo que nos permite introducir los valores con estas cajitas que son muy cómodas. Poder escribir aquí sin ningún problema. Si no está activo, entrada dinámica, fijaros que no aparecen las etiquetas y dibujamos directamente pues introduciendo los valores en la parte inferior, que aparece aquí en la barra de comandos, y es un poquito más incómodo. Esto es algo que yo siempre recomiendo, tener activo entradas dinámicas para ver qué valores podemos introducir, usar el tabulador o incluso la flechita del teclado hacia abajo por si hubiese alguna opción. ¿Veis? Como tenéis aquí, dependiendo de cada herramienta que se va a ir, bueno, esto va modificándose, se puede acceder todo gracias a que tenemos activo esa opción de entradas dinámicas.
Hay algo también muy interesante en cuanto a la personalización y al sistema de trabajo, por si os interesa trabajar directamente con coordenadas relativas o absolutas o polares, dependiendo un poco del proceso de trabajo que estéis llevando a cabo, se puede personalizar de cara a que cuando introducís algún valor, pues no sea quizás el sistema polar, sino que sea el cartesiano directamente. Eso se puede configurar haciendo botón derecho sobre cualquiera de los iconos de la parte inferior, ¿veis? Aquí dice parámetros de referencia a objetos. Este acceso, vamos a dar a parámetros de referencia a objetos, os permite, con este editor, si os vais con la flechita hasta el apartado de entrada dinámica, ¿veis? Aquí dice entrada de puntero parámetros. Pulsamos aquí y podemos establecer qué queremos usar a la hora de introducir datos dentro de AutoCAD. Si un formato polar, que es como viene por defecto, de forma que cuando estoy dibujando una línea me aparecen esos ángulos y esa distancia del segmento, o sin embargo quiero trabajar directamente con sistema cartesiano, se podría modificar. Y también si quiero trabajar con coordenadas relativas o absolutas. Ya habéis visto que por defecto AutoCAD siempre trabaja por coordenadas relativas, es decir, es la distancia relativa al último punto introducido. En algunos proyectos puede que todos los valores que tengáis que introducir en el programa los tengáis referenciados a las coordenadas 00 absolutas del proyecto y os resulte más cómodo trabajar en ese sistema de absolutas. De momento lo voy a dejar como viene por defecto para el curso, pero que sepáis que se puede modificar la forma de introducir esos valores, no hay ningún tipo de problema. Simplemente sería que aceptar y aceptar, ¿vale? Y cambiaría el sistema de trabajo. Con esto habríamos finalizado la lección, hemos visto cómo se introducen valores a través de los sistemas de coordenadas principales y me despido, nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.